Estamos viviendo tiempos muy especiales. Son un tiempo también de reto para la Iglesia. La gente no tiene esperanza, la gente está perdida, está engañada a través de muchas cosas, porque están en medio de una época de desastres. Pero es el tiempo ahora de que la Iglesia victoriosa de Jesús el Cristo, tomando ese pacto eterno, se esté levantando y esté cumpliendo la misión de restaurar el reino de Dios que quiebra todo desastre. Eso no es algo que tienen que hacer otros, ¿no? A veces pensamos que cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de los demás. Igual, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero Dios por su gracia le escogió a cada uno de nosotros y Él no se ha equivocado. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Por su gracia fue, no teníamos nada ni mejor ni peor que otros, fue la elección de Dios en su soberanía absoluta. Le escogió y Él obró en su vida para que pudiera conocer por su gracia que Jesús es el Cristo. Él nos dio una nueva vida, una vida llena de vida en abundancia a través de Jesús el Cristo. Ya tenemos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice en Efesios. Ya estamos completos en Él, dice Colosenses 2:10. Porque Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que tomar ese pacto y disfrutar cada día. Y en este tiempo entender que somos cada uno de nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él. Y en el lugar donde nos ha puesto en nuestro campo de misión, ahí tenemos que levantarnos y resplandecer la luz del Evangelio, para que toda oscuridad sea quebrantada, para que todo desastre sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo puedo hacer eso, verdad? Si soy débil, ahora no puedo ni salir de mi casa. Que no sean engañados. Esos son nuestros pensamientos. Pero los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Vemos a través de la palabra de Dios, que es la verdad, que en cada tiempo que hubieron épocas de desastres, vemos que fue el tiempo donde el pueblo de Dios, los remanentes, empezaron un movimiento de oración que paró los desastres. Lo vamos a ver conforme a la palabra en cada época de desastres, igual que ahora estamos en un tiempo de desastres. A través de los remanentes se levantó un movimiento de oración, porque a través de nuestras oraciones, cuando tomamos el pacto y oramos, realmente eso tiene un gran impacto espiritual. Eso está quebrando la obra de la oscuridad, porque tenemos esa autoridad como hijos de Dios, y al orar tomando el pacto para que el reino de Dios se establezca, Dios obra grandemente y bloquea esos desastres. Por eso vemos que en ese tiempo, cuando están esos desastres, la primera oración que Dios da a su pueblo, ¿cuál es? La oración de arrepentimiento. ¿Por qué hay que arrepentirse? Siempre que venían los desastres, primero Dios ponía en sus siervos, en sus remanentes, esa oración de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había perdido el pacto. Había perdido el pacto, constantemente le ocurría al pueblo de Israel. Perdían el pacto, ¿saben cuándo? Pues cuando estaban acomodados, cuando todo funcionaba bien, ¿verdad? Ese es el tiempo más peligroso. Ahí Satanás nos engaña poco a poco y hace que estemos enfocándonos en otras cosas. Por eso, en medio de los desastres, Dios primero ponía que empezaran a orar por arrepentimiento, porque habían perdido lo más importante, el Evangelio, y no podemos perder el Evangelio, porque Dios nos lo da todo a través de Jesús el Cristo. Nosotros solo tenemos que, por fe, tomar ese pacto. Dios en Cristo ya tiene todo preparado. En Él estamos verdaderamente completos. Tomando ese pacto, vamos a ver cómo Dios obra poderosamente
a través de nuestras vidas. Solo es a través de la fe, de manera sencilla, tomar ese pacto, entregar totalmente nuestra vida, lo que somos, todo lo que tenemos, para Jesús el Cristo, para cumplir su misión, que es el reino de Dios. Pero como habían perdido el pacto, no tenían fuerza. Como habían perdido el pacto, no estaban cumpliendo la misión, que es la evangelización. Por eso primero Dios hacía que empezaran a orar, arrepintiéndose, pidiendo perdón al Señor. Por perder el pacto, automáticamente el pueblo de Dios caía en idolatría. ¿Qué quiere decir idolatría? No se refiere solo a imágenes de talla, no. Se refiere a poner cualquier cosa, cualquier persona en primer lugar en nuestro corazón que no sea Dios. Porque solo Jesús el Cristo merece el trono de nuestro corazón. Tenemos que estar poniéndolo en primer lugar. Toda nuestra vida tiene que ser para Él. Tenemos que glorificarlo con lo que somos, con lo que tenemos. Toda nuestra vida mientras estemos en esta tierra tiene que ser lo primero y lo único para nosotros. Pero se acomodaban, perdían el pacto, intentaban llenarse con otras cosas y ponían otras cosas que parecían buenas en primer lugar. ¿Y qué ocurría? Siempre en ese tiempo que venía la idolatría, siempre se levantaban falsos profetas. Y la palabra, yo me quedo sorprendida lo exacta que es. Es la misma situación que estamos viviendo ahora. Cuando el pueblo de Dios, cuando las iglesias, desgraciadamente, dejan de apoyarse solo en Jesús el Cristo, dejan de predicar solo Jesús el Cristo, dejan de evangelizar con el mensaje de Jesús el Cristo, dejan de traspasar ese pacto a las siguientes generaciones, automáticamente se levantan falsos profetas, gente que igual ama a Dios, pero está predicando otras cosas que no son el evangelio de la Biblia. Están predicando de legalismo, están predicando de misticismo insano, están predicando de prosperidad, están predicando de motivación personal. Eso no tiene ninguna respuesta. Cuando se predica eso en la iglesia, Satanás está contento porque de repente en esa iglesia es un campo de juego, es un sitio donde se divierte y vienen las divisiones y vienen los problemas. ¿Por qué? Porque solo hay una cosa que teme Satanás, a Jesús el Cristo y a la iglesia que se está aferrando al pacto glorioso de Jesús el Cristo, a la iglesia que predica que Jesús es el Cristo y traspasa ese pacto a las siguientes generaciones. Ahí Satanás huye totalmente, porque él solo teme a Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan ver esta palabra tan exacta con el tiempo que estamos viviendo. Hay desastres, pero hay que levantar ese movimiento de oración, primero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de verdad se ha perdido el pacto, porque de verdad el pueblo de Dios, sin darse cuenta, mucho aparte de él, está con idolatrías, poniendo otras cosas en primer lugar antes que Dios. Y también se han levantado esos profetas falsos por todo el mundo, desgraciadamente. Gente que está predicando cosas que no son el evangelio de la Biblia. Y eso trae destrucción, fracaso, porque trae los desastres realmente. Por eso vemos que constantemente, cuando el pueblo de Dios caía en idolatría, venían desastres continuamente. Por eso fueron 430 años esclavos de Egipto. Fíjense, siendo el pueblo de Dios, quedaron atrapados como esclavos. Eso tiene una enseñanza espiritual. Si como pueblo de Dios no nos aferramos a Jesús el Cristo, Satanás nos esclaviza. Empieza a poner cosas en nuestra vida, empieza a entrar por canales, nos ata, nos trae destrucción. Somos como esclavos. También cayeron en cautiverio 70 años en Babilonia. Babilonia significa confusión. ¿Cómo el pueblo de Dios puede estar también como esclavo, confuso, también por un rey, varios reyes que eran todos paganos, que hacían idolatría? ¿Cómo puede ser?
porque dejamos de aferrarnos al pacto y Satanás nos engaña y empiezan a venir desastres porque la iglesia del Dios vivo no está aferrándose al pacto, no está cumpliendo su misión, que es la evangelización del mundo a las 237 naciones. No está traspasando ese pacto a las siguientes generaciones. Por eso, desgraciadamente, se levantan desastres. Y vemos en el pasaje de hoy el tiempo de Elías. Era la misma situación. Vemos que el pueblo de Dios estaba totalmente en idolatría. El rey Acab y su esposa Jezabel habían caído totalmente en idolatría y habían influenciado a todo el pueblo, llenando de falsos templos Israel, haciendo que el pueblo se apartara de Dios, perdiera el pacto y estuviera totalmente haciendo idolatría a Baal y a Acera, totalmente ídolos de demonios. Por eso vinieron desastres. ¿Qué desastres vinieron en ese tiempo? Vinieron desastres naturales. Durante 3 años y medio, dice la palabra, no llovió. Eso era un gran desastre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel tenía una economía agraria, es decir, tenían todos cultivos del campo, también tenía una economía ganadera, tenían todos animales, vivían de eso. Era principalmente la principal fuente de su economía. Y si no llovía, realmente no podían vivir, se morían de hambre. Era un gran desastre que siempre vienen por consecuencia de perder el pacto y caer en idolatría. Por eso en este tiempo que abramos nuestros ojos espirituales conforme a la palabra, y veremos que es muy detallada la palabra. Realmente es la misma situación que desgraciadamente estamos atravesando. Pero no solo les hizo arrepentirse, también empezaron a orar unánimes. ¿Qué es unánimes? Juntos, siendo uno, con un solo corazón. Empezaron con esa oración juntos. El mismo Señor, cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Cuando le enseñan la oración modelo, que llamamos el Padre Nuestro, como todos saben, empieza Padre Nuestro. Es decir, que está ya enseñando la importancia de la oración juntos, unánimes. Y los que conocen el mundo espiritual entienden la importancia de orar juntos, el poder espiritual que tiene. Cuando juntos, como el pueblo de Dios, unánimes en oración y ruego, como dice en Hechos 1:14 también los discípulos, unánimes estamos orando, tomando el pacto, eso tiene un gran impacto espiritual. Ahí Dios obra poderosamente y lo podemos ver a través de la palabra. Vemos como en el libro del Éxodo, cuando estaban allí, habían caído en ese desastre de la esclavitud. Dios, por su gracia, a través de su siervo Moisés, les da el pacto del sacrificio de sangre. Por supuesto, es un símbolo de Cristo. Poner la fe, restaurar la fe en Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso, Dios le dijo a Moisés que ese pacto se lo traspasara primero a los ancianos, a los principales del pueblo de Israel, y luego a todo el pueblo. Y cuando juntos, unánimes, tomaron el pacto de Jesús el Cristo, lo que parecía absolutamente imposible, que era liberarse de ese gran ejército de Faraón, a través del poder del Evangelio, al orar unánimes en el nombre de Jesús el Cristo, Dios levantó 10 desastres que destruyeron toda la idolatría de Egipto y pudieron salir de la esclavitud, ser liberados de la esclavitud. Ese es el poder del Evangelio. Cuando estamos orando unánimes, tomando el pacto. Por eso, ese movimiento de oración, primero era arrepentimiento por perder el pacto, pero cuando oraban unánimes, tomando el pacto de Cristo, las obras de Dios se manifestaban. Ustedes, a su alrededor, pueden tener también desastres. No piensen que eso queda lejano, que era solo en Egipto. No, eso nos habla para que en nuestra realidad presente, en su familia, con sus vecinos, en su barrio, donde usted trabaja, hay personas que están sufriendo o hay situaciones difíciles que humanamente es absolutamente imposible de solucionar.
pero tienen que estar orando, tomando el pacto, unánimes, pueden compartir con hermanos títulos de oración y empezar a orar. Van a ver el poder de Dios. A lo mejor en su casa solo hay 2 creyentes, pero eso es suficiente. ¿Por qué? Porque si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio. Y 2 ya es superpoderoso. Pueden estar orando unánimes con el pacto y van a ver cómo el reino de Dios se establece y la oscuridad se quiebra. Dios lo va a convertir en absolutamente posible, porque ese es el poder de Dios. A lo mejor son 1. Está bien también, son hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en usted, tiene la autoridad en el nombre de Jesús el Cristo. Empiece a orar tomando el pacto para que esos desastres sean quebrantados. Van a ver el poder de Dios, ese poder del Éxodo se va a manifestar también en esa situación, en esa circunstancia que usted humanamente no puede solucionar. Por eso tenemos que estar experimentando ese poder de la oración, no quedarnos como espectadores, no pensar que estos desastres no tienen nada que ver conmigo. Somos la iglesia del Dios vivo, tenemos la respuesta que es Jesús en el Cristo. A través de Jesús el Cristo ya tenemos esa autoridad que Él ha conseguido para nosotros, del cielo y de la tierra. Cuando estamos orando, Dios obra poderosamente. Vemos en la palabra también, cuando eran cautivos en Babilonia, allí estaba Esther y su primo Mardoqueo. Tuvieron una crisis tremenda. ¿Cuál era? Querían exterminar a todo el pueblo judío. No era 1, no eran 5, no eran 10. Querían exterminar completamente a todo el pueblo judío. Ese Amán, que era el principal consejero del rey, él lo engañó para firmar un edicto donde iban en un día señalado a aniquilar a todos los judíos de todo el gran imperio de Babilonia. Era algo tremendo. Pero en ese tiempo Dios también tenía sus remanentes. Esos remanentes, cuando Mardoqueo, que era una persona llena del Espíritu Santo, que tenía el pacto de Dios bien claro, fue allí a ver a la reina cuando se enteró del edicto y le dijo, mira, esto ha pasado. Es el momento de que vayas a hablar con el rey. Pero si el rey no la llamaba, ella no se podía presentar aunque fuera la reina. La podían matar por presentarse delante del rey sin que la hubiera llamado él. Pero también había una medida de gracia. Era que si el rey le ponía el cetro sobre ella, la perdonaban, ¿no? Pero estaba esa opción. Por eso ella al principio temió, pero Mardoqueo, que sabía muy bien, se aferraba al pacto, dice, mira, Dios te ha puesto como reina, no es casualidad, justamente para este momento, porque Dios es perfecto y Mardoqueo sabía muy bien cómo obra Dios. Por eso es el momento, Esther, donde tú estés haciendo la obra que Dios te ha preparado. Justo para este momento es el momento. Si no lo haces tú, Esther, Dios nos va a salvar de otra manera. Él estaba tan seguro que Dios les iba a salvar porque sabía que eran el pueblo del pacto. Tenía esa seguridad. Dice, si tú no lo haces, Dios nos salvará de otra manera y tú y tu casa pereceréis. Pero no fue como una amenaza, fue explicándole la realidad del pacto, porque él tenía confianza en el pacto. Entonces Esther lo entendió, se aferró al pacto y dice, muy bien, pero vamos a hacer algo. Durante 3 días, todo el pueblo que esté ayunando y orando, es decir, oración unánimes, ella sabía el poder de la oración unánimes tomando el pacto de Jesús el Cristo. Y así lo hicieron, y Dios obró milagrosamente. Cuando ella se presentó, el rey la perdonó, y todos conocemos qué ocurrió, ¿verdad? La invitó a un banquete, lo volvió a invitar a un banquete, y en el horario de Dios, ahí ella le contó esa cosa tan terrible que había hecho Amán, y ella misma le confesó que era judía. En ese momento, Dios quitó a ese Amán y quitó sus enemigos y restauró a su pueblo. Y a través de eso el nombre de Jesucristo fue proclamado con poder. Dios le dio gran victoria. Y ese es el poder
de la oración unánimes. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que estén entendiendo el poder de la oración. Que no sean engañados por las circunstancias. Somos el pueblo del pacto por gracia de Dios. Y el Dios que estaba con Moisés, con Esther, es el Dios que está con nosotros. Somos el pueblo del pacto en este tiempo, somos los remanentes. Solo tenemos que aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo. Y las crisis son el momento de levantarnos, son oportunidad para proclamar el poder del Evangelio. Y esta crisis que están ustedes viviendo, la crisis que hay a su alrededor, es el momento, es la oportunidad para levantarnos en el nombre de Jesús el Cristo, para orar y luego proclamar el Evangelio. Dios va a obrar de manera preciosa. Él va a dar obras tremendas a través de nuestras vidas. En el tiempo de la iglesia primitiva también se levantó una gran crisis. Herodes mató a Jacobo. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? ¿Intentó ir a protestar? ¿Intentaron pelear humanamente? No. Ellos sabían el poder de la oración unánimes. Por eso se pusieron unánimes a orar en el nombre de Jesús el Cristo. Hechos 12 del 1 al 25. Dios envió un ángel y mató a Herodes. Dios dio la gran respuesta, porque solo orando Dios obra de gran manera. A través de las crisis no tenemos que movernos, no tenemos que intentar arreglarlo por nuestras fuerzas. Muchas veces funciona muy mal, ¿verdad? Tenemos que estar disfrutando el poder de la oración y restaurar la oración unánimes, tomando el pacto. Ahí Dios va a dar gran respuesta. ¿Cuáles son los títulos de oración o los temas de oración que tenemos que tener? Tenemos que orar para que nuestras iglesias sean iglesias representativas, sean iglesias que puedan ser modelos para nuestros países, iglesias que con el Evangelio de Jesús el Cristo estén salvando las 237 naciones. Iglesias que con el Evangelio estén dando verdadera sanidad a todas las personas que hay enfermas. Estamos en un tiempo donde hay muchísimas personas con enfermedades mentales, adicciones, bipolaridad, esquizofrenia, mucha gente con estrés, con ansiedad, depresión. Tenemos que dar la respuesta a través de Jesús el Cristo, porque todas esas enfermedades tienen un origen espiritual. Y tenemos que ser esa iglesia que dé respuesta a todas las personas, sea la situación, la enfermedad que tengan. Y tenemos que ser la iglesia que pueda dar el pacto a las siguientes generaciones. Levantar a los remanentes con el Evangelio para que puedan subir realmente a la cumbre espiritual de los talentos, cultural. Eso es lo que tiene que ser nuestra oración, porque a través de eso se puede salvar cada una de nuestras naciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén viendo esta palabra tan importante. En cada tiempo de desastres se levantó un movimiento de oración de los remanentes que tomaron el pacto. A través de ese movimiento de oración, Dios paró totalmente los desastres. ¿Qué es lo primero que hizo Elías? La primera batalla que tenemos que estar librando es la batalla espiritual, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, huestes de maldad, dice en Efesios 6:13. Por eso la primera batalla tiene que ser espiritual. Cuando hay una situación difícil, un problema en nuestra familia, en vez de estar intentando arreglar por nuestras fuerzas, tenemos que estar haciendo batalla espiritual. ¿Cómo? Determinando. Elías tuvo una determinación. Él empezó a hacer esa batalla espiritual sin importarle que no tuviera beneficios, estar entregando totalmente su vida a Dios. Y así tenemos que empezar. La primera batalla tiene que ser espiritual, la batalla espiritual. Vemos que él determinó, Elías, luchar contra 850 profetas falsos. Por eso a través de Abdías, allí en el Monte Carmelo, hizo una guerra espiritual. Le dijo a estos profetas falsos que edificaran 2 altares y que en un altar pusieran un sacrificio, que estuvieran
invocando a sus falsos dioses, y si ellos enviaban fuego, pues realmente su Dios sería el Dios verdadero. Pero si Elías, invocando a Dios, enviaba fuego, entonces el Dios de Elías sería el Dios verdadero. Por supuesto, esos profetas falsos no recibieron respuesta, pero Elías, que oró en el nombre de Jesucristo, Dios envió fuego del cielo y pudo totalmente quemar todo el sacrificio, incluso el agua que habían puesto sobre encima. Por eso ahí Dios le dio gran respuesta a Elías. Y si nosotros estamos haciendo esa batalla espiritual, determinando, vamos a ver cómo Dios nos da la verdadera respuesta. Más adelante, no solo tenemos que hacer la guerra espiritual, es muy importante también la oración personal. De manera personal, Elías también oró ante ese desastre. Y los desastres que están viviendo, ustedes también tienen que tener ese tiempo de oración personal. Vemos en el pasaje que hemos leído que había gran sequía, subió al monte Carmelo, dice que oró fervientemente, de rodillas, con todo su corazón oró. Hasta el punto que cuando envió a su criado, dice que vio allí una nube. ¿Qué es la nube? Es la señal del poder de Dios. Si estamos orando en el nombre de Jesucristo, Dios va a dar gran respuesta. Y al final comenzó a llover. ¿Qué quiere decir eso? Que los desastres fueron bloqueados a través de ese movimiento de oración que se levantó a través de Elías. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando esta palabra y que empiecen a orar. Bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si estoy en cuarentena en mi casa, en mi cuarto? ¿Cómo voy a poder ayudar a parar estos desastres? La oración. A través de la oración tenemos el poder para transformar el mundo. Vemos, conforme a esta palabra, cómo Elías, a través de la oración, haciendo esa guerra espiritual, pudo bloquear la idolatría. Haciendo la guerra espiritual, orando personalmente, paró los desastres, la lluvia volvió otra vez. Y también, a través de orar en el monte Horeb, Elías pudo recibir una nueva fuerza, un nuevo poder. Puede que como Elías nos podamos encontrar desanimados. Él llegó un momento, después de la batalla espiritual, que fue engañado por Satanás y se fue debajo de un enebro en el desierto, queriendo perder su vida. Pero allí empezó a orar y dice que el ángel de Jehová le dio el alimento, es decir, que le dio la fuerza. Si están desanimados, es el tiempo para orar y recibir un nuevo poder, una nueva fuerza. Con ese poder que recibió, dice la palabra, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Allí se concentró en Dios y escuchó la voz de Dios a través de un silbo apacible, dice la palabra. Si están desanimados, que empiecen a orar, que tengan ese tiempo como Elías en el monte Horeb. Ahí Dios les va a dar un nuevo poder, les va a dar nuevas fuerzas. Dios también habló a Elías y le dio un nuevo pacto, le dio nuevos obreros. Dijo que a través de él iba a levantar a Eliseo, iba a ungir reyes en Siria, en Israel. Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros. Cuando parece que es el final, si tomamos el pacto del Evangelio y empezamos a orar, Dios va a levantar un nuevo comienzo. Nos va a dar un nuevo poder, un nuevo pacto. Nos va a dar discípulos, que es algo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Jesucristo, en este tiempo de desastres, Dios le ha llamado. Hay que empezar ese movimiento de oración, tomando el pacto, haciendo guerra espiritual, oración también en cada lugar que estamos, de manera personal, sabiendo que tomando el pacto Dios va a parar los desastres. Y si estamos desanimados, que estemos orando como Elías para recibir esa nueva fuerza, ese nuevo pacto, para que Dios nos envíe los discípulos, como hizo en la vida de Elías. A través de eso Dios va a transformar totalmente nuestras familias, nuestras regiones, nuestras naciones. Y la evangelización mundial se va a cumplir para que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo,
que a través de esta palabra puedan determinar, desafiar, como hizo Elías. Dios me ha llamado para este tiempo. Como Esther entendió, era el momento de la crisis, es el momento para que Dios nos ha llamado, para que empecemos a tomar el pacto y levantarnos, para que empecemos a orar. Dios nos va a dar gran respuesta.